vamos a ver el concepto del término algebraico. Vamos a decir que el término algebraico es la más simple de las expresiones algebraicas. Está compuesto de números iliterales, que se obtienen al combinar estos números iliterales por medio de las operaciones algebraicas multiplicación, división, potenciación y radicación. Observe que no hemos incluido en esta definición la suma ni la resta, ya que éstas forman parte de la suma algebraica que veremos más adelante en este video. Aquí tenemos 4 ejemplos de términos algebraicos. El primero es 4xy, que representa la multiplicación de 4 elementos, un número y 2 literales. El siguiente es menos a sobre 2bc, que es precisamente una división de a sobre 2bc. Está compuesta por 3 literales y un número. El tercer término corresponde a un ejemplo formado por potenciación, ya que tenemos m al cuadrado y n al cubo. Este 2 es una potencia de m y este 3 es una potencia de n. El cuarto término es un ejemplo de término radical, es decir, está compuesto por una radicación. Tenemos que tanto el número 2 como la literal x están siendo afectados por el radical. Todos estos términos tienen 4 elementos. Se componen de signo, coeficiente, literales y el grado. El signo de este primer término es positivo, ya que aunque no está explícito, este término tiene el signo positivo. El segundo término tiene un signo negativo, como se puede apreciar, ya que esto también se podría representar como menos a sobre 2bc. Y aquí vemos que el signo afecta a todo el término y no solo a la literal a. El tercer término también tiene signo negativo. Pasemos al coeficiente. El coeficiente de un término es uno de los factores. Por ejemplo, en este primer término vemos que el 4 es el coeficiente tanto de x como de y, ya que 4 es factor de ambas literales, o a su vez podríamos tomar que 4x es factor de y, o que también 4x es el coeficiente de y. En el segundo término podríamos reexpresar esto y nos quedaría de la siguiente forma: menos 1/2 que multiplica a sobre bc. Por lo tanto podemos decir que menos 1/2 es el coeficiente de a sobre bc. En realidad podríamos descomponer todos los factores y cada uno de esos factores es coeficiente de los restantes. A su vez, vemos que en el tercer término m al cuadrado es coeficiente de n al cubo. Los términos algebraicos también se componen de literales. Las literales, como es evidente, son las letras x y y en el primer término, a en el segundo término, b y c. En el tercer término son las letras m y n y en el cuarto término es la literal x. Por último, veamos el grado. Decimos que el grado de un término es la suma de los exponentes de los factores literales. Por lo tanto, el grado del término 4xy será la suma de los exponentes de x y de y. En este caso, x tiene exponente 1 y y también tiene exponente 1. Por lo tanto, diremos que el grado de ese término es igual a 2. El segundo término no es un término racional entero, es un caso que veremos mucho más adelante. El grado del tercer término es la suma de los exponentes 2 y 3, por lo tanto,
decimos que el grado de este término es igual a 5. Pasemos a ver el concepto del término racional entero. Decimos que un término racional entero es un término que no tiene denominador ni literal radical. Los exponentes de un término racional entero deben ser enteros y positivos. Entonces, regresando a nuestros ejemplos, vemos que este es un término racional entero y que este es un término racional entero, pero que este no es racional entero, ya que es un cociente, y este tampoco, ya que es un término radical o irracional. Pasemos a los términos homogéneos. Se dice que los términos homogéneos son los que tienen el mismo grado. Veamos este ejemplo. El grado del término a al cuadrado por b al cuadrado es la suma de sus exponentes, que son 2 y 2. Por lo tanto, el grado de este término será igual a 4. El grado del siguiente término es la suma de sus exponentes. Por lo tanto, tenemos que x tiene exponente 1 y y exponente 3. Por lo tanto, el grado de ese término también será igual a 4. Por lo tanto, decimos que estos dos términos son homogéneos. Cuando iniciamos este video, mencionamos que el término es la combinación de números iliterales por medio de las operaciones algebraicas multiplicación, división, potenciación y radicación. Y también dijimos que excluíamos a la suma y la resta. Esto se debe a que el signo de la suma y la resta, cuando intervienen en la conexión de dos o más expresiones, forman una suma algebraica. Esto lo veremos en los siguientes ejemplos. Pasemos al tema del monomio. Decimos que el monomio es una expresión algebraica de un solo término, es decir, es un término por sí solo. Aquí tenemos este ejemplo compuesto por el número 3, las literales A, B y C, afectadas por exponentes y un radical. Notemos que en este término no hay ni una suma ni una resta. Por lo tanto, este término no es una suma algebraica, sino simplemente un monomio. Pasemos al binomio. El binomio es la suma algebraica de dos términos. Aquí tenemos estos dos ejemplos. A más 2b al cuadrado y a menos 2b al cuadrado. Ambas son sumas algebraicas. No deben confundirse con este signo, ya que, aunque es un signo de menos, esta expresión es una suma algebraica, ya que nuestra definición dice que una suma algebraica es cuando dos o más expresiones están siendo afectadas, tanto por el signo más como por el signo menos. En este caso, tenemos que a más b al cuadrado, tenemos el signo más, y aquí tenemos a menos 2b al cuadrado, donde el signo es menos. Ambas son sumas algebraicas. El trinomio es otro ejemplo de suma algebraica. Decimos que el trinomio es la suma algebraica de tres términos. Aquí tenemos este ejemplo. Tenemos 2a más 2b menos 2b al cubo. Está compuesto por el término 2a, el término b al cuadrado y el término 2b al cubo. Y este trinomio está conectado por el signo más y por el signo menos. Por lo tanto, cumple con la definición de suma algebraica. En general, cuando hablemos de la suma algebraica de más de dos términos, esta suma será un polinomio. Esta definición, por supuesto, incluye tanto al binomio como al trinomio. Ahora veamos el grado de un polinomio. Decimos que el grado de un polinomio es el grado del término de mayor grado. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos este trinomio, donde si analizamos cada uno de los términos que lo conforman, determinamos que el grado de este término es 1, el grado de este término es 2 y el grado de este término es 3. Por lo tanto, decimos que el grado de este polinomio es 3.
Por lo tanto, decimos que este es un polinomio de tercer grado. Polinomio homogéneo. Vamos a decir que un polinomio es homogéneo cuando todos los términos del polinomio son del mismo grado. Tenemos aquí este ejemplo. Este polinomio se compone de tres términos. El grado del primer término es 2, el grado del segundo término también es 2, ya que x tiene exponente 1 y y tiene exponente 1. Si lo sumamos, como resultado el grado de este exponente es 2 y el tercer término también tiene exponente 2. Por lo tanto, al ser el 2 el exponente de los tres términos, decimos que este polinomio es homogéneo de grado 2. El último concepto que veremos será el de términos semejantes. Decimos que dos términos son semejantes cuando tienen los mismos elementos literales. Y cuando decimos que son los mismos elementos literales, nos referimos tanto a la letra como al exponente de esa letra. Para aclarar este punto, tenemos aquí este ejemplo. Para determinar si son términos semejantes, primero nos tenemos que fijar en las literales. Vemos que el primer término tiene la literal A y el segundo término también tiene la literal A. Ahora veamos el exponente. En este término la A tiene exponente 2 y en este otro término la A también tiene exponente 2. Por lo tanto, estos dos elementos son iguales. Pasemos al siguiente. Tenemos B y aquí también tenemos B. Analizando sus exponentes, vemos que este tiene exponente 3 y este también tiene exponente 3. Por lo tanto, podemos concluir que estos dos términos son semejantes, ya que sus componentes literales son exactamente iguales. A lo largo del curso veremos la importancia de conocer todos los conceptos que hemos visto en esta lección. En especial, en el siguiente video veremos el tema de la reducción de términos semejantes, para lo cual es importante conocer el concepto de términos semejantes. Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar de los grados de un monomio. Como ya sabemos, un monomio es aquella expresión algebraica que tiene un solo término, como por ejemplo, cuando hablamos de los grados de un monomio, hablamos de grado absoluto y grado relativo. Grado absoluto es cuando se refiere a todas las variables y está indicado por la suma de los exponentes de todas estas variables. Y grado relativo es cuando se refiere a una variable y está indicado por el exponente de la variable en mención. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos el monomio b de x e y. Como sabemos, la notación es la que me indica qué variables tiene el término algebraico. En este caso, las variables son x e y. Hallemos el grado absoluto. Como nos dice la teoría, el grado absoluto es la suma de los exponentes de todas las variables. Entonces, identifiquemos los exponentes de las variables y los sumamos. 5 más 8 es 13. Entonces se dice que este monomio es de grado 13. Ahora nos piden el grado relativo de x. Como nos dice la teoría, el grado relativo viene a ser el exponente de la variable en mención. Como en este caso nos piden el grado relativo de x y vemos que x tiene como exponente al número 5, entonces el grado relativo de x es 5. Ahora nos piden el grado relativo de y. Vemos que el exponente de y es 8. Por lo tanto, el grado relativo de y es 8. Aquí tenemos el monomio f, el cual tiene tres variables. Hallemos el grado absoluto. Para ello sumamos los exponentes de estas tres variables. Entonces, este monomio es de grado 17.
Ahora tenemos el monomio e, con las variables x y z. Hallemos el grado absoluto. Entonces sumamos todos los exponentes de las variables. Date cuenta que los exponentes de a y b no se suman, debido a que estos no son variables. Las únicas variables son x y z. Entonces, hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de los grados de un polinomio. En un tema anterior hemos visto los grados de un monomio, pues este tema es similar. Si no has visto ese tema anterior, te recomiendo que lo veas para que lo entiendas con mucha facilidad. ¡Empecemos! Grado relativo es el mayor exponente que una variable tiene en el polinomio. Veamos algunos ejercicios para verlo con mayor claridad. Aquí, como vemos, tenemos al polinomio p, cuyas variables son x y nos piden hallar el grado relativo de x y el grado relativo de y. Primero, hallemos el grado relativo de x. Para ello, señalamos todas las variables x con sus respectivos exponentes. Muy bien, y según definición, debemos seleccionar el de mayor exponente. Y como vemos, la variable x tiene como exponentes al 2 y al 5, siendo 5 el de mayor valor. Por lo tanto, el grado relativo de x será 5. Ahora hallemos el grado relativo de y. Señalamos todas las variables y con sus respectivos exponentes. Y como vemos, la variable y tiene como exponentes al 3 y al 2, siendo 3 el de mayor valor. Por lo tanto, el grado relativo de y es 3. Ahora tenemos al polinomio q, cuyas variables son a y b, y nos piden hallar el grado relativo de a y el grado relativo de b. Primero hallemos el grado relativo de a. Señalamos todas las variables a con sus respectivos exponentes. Muy bien, y como vemos, la variable a tiene como exponentes al 6, al 3, y aquí, como no tiene exponente, se sobreentiende que está el 1. Y como vemos, el de mayor valor es el 6. Por lo tanto, el grado relativo de a es 6. Ahora hallemos el grado relativo de b. Señalamos todas las variables b con sus respectivos exponentes. Y como vemos, la variable b tiene como exponentes al 9, al 8 y al 15, siendo 15 el de mayor valor. Entonces, el grado relativo de b es 15. Grado absoluto está dado por el mayor grado absoluto de los términos de un polinomio. Veamos algunos ejercicios para entenderlo con mayor claridad. Aquí nos piden hallar el grado absoluto del polinomio p, cuyas variables son x y y. Y como vemos, este polinomio tiene 3 términos algebraicos. Y para hallar el grado absoluto del polinomio p, necesitamos hallar el grado absoluto de cada uno de estos términos y seleccionar el de mayor grado absoluto. Muy bien, empecemos. El grado absoluto para este primer término algebraico, como sabemos, es la suma de los exponentes de las variables. En este caso, tenemos variable x y y. Entonces, el grado absoluto será la suma de sus exponentes. 3 más 8, 11. Aquí, el grado absoluto será 6 más 7, 13. Y por último, el grado absoluto de este tercer término algebraico será 4 más 6, 10. Y como vemos, el grado absoluto de mayor valor es 13.
Por lo tanto, el grado absoluto del polinomio P es 13. Ahora nos piden hallar el grado absoluto del polinomio Q, cuyas variables son x y z. Y como vemos, este polinomio tiene 3 términos algebraicos. Muy bien, entonces hallemos el grado absoluto de cada uno de estos términos. El grado absoluto de este término algebraico será la suma de los exponentes de las variables. 4 más 2, 6. Aquí, como el x no tiene exponente, se sobreentiende que está el 1. 1 más 7, 8. Y por último, el grado absoluto de este término algebraico será 12, ya que no hay otro exponente con cual sumarlo. Y como vemos, el grado absoluto de mayor valor es 12. Entonces, el grado absoluto del polinomio Q será 12. Hardcore Time. Ahora nos piden hallar el grado absoluto del polinomio R, cuyas variables son P, Q y R. Y como vemos, este polinomio tiene 4 términos algebraicos. Entonces, hallemos el grado absoluto de cada uno de estos términos. Empecemos. 3 más 4, 7. Y más 8, 15. 1 más 1, 2, más 2, 4. 7 más 2, 9. Y más 4, 13. Y por último, el grado absoluto de este término algebraico, que es el término independiente, es decir, que no está acompañado de ninguna variable, es 0. Y como vemos, el grado absoluto de mayor valor es 15. Entonces, el grado absoluto del polinomio R es 15. Ahora nos piden hallar el grado absoluto del polinomio S, cuyas variables son x y y. Y como vemos, este polinomio tiene 3 términos algebraicos. Entonces, hallemos el grado absoluto de cada uno de estos 3 términos. Empecemos. 7 más 2, 9. Y el x, como no tiene exponente, se sobreentiende que tiene el 1. 1 más 6, 7. Y aquí muchos se confunden y dicen que el grado absoluto de este término algebraico será 10 más 2, 12. Pero como sabemos, para hallar el grado absoluto, solo debemos tener en cuenta los exponentes de las variables, y a no es una variable. Solamente tenemos como variables al x y al y, es decir, que solo debemos tomar en cuenta las variables x y en este término algebraico la única variable es x, el cual tiene como exponente 2. Por lo tanto, este 12 es incorrecto y debemos tomar en cuenta solo el exponente 2 de la variable x. Por lo tanto, el grado absoluto de este término algebraico será 2. Y como vemos, el grado absoluto de mayor valor es 9. Entonces, el grado absoluto del polinomio S es 9.